Humanismo e ilustración. Heidegger y la carta sobre el humanismo, primera parte. Bien, ¿por qué el humanismo? El objeto de esta reflexión es introducirnos al debate abierto por el ensayo de Heidegger titulado Carta sobre el humanismo. Con el fin de contextualizar ese debate y la postura de Heidegger, vamos a aclarar un poco el valor semántico, connotativo, de las palabras humano y humanismo, que distan bastante de significar lo mismo. Para ello vamos a hacer además un paseo histórico sobre el surgimiento, evolución y actualidad de lo que se denomina humanismo en la era moderna. Este recorrido histórico me parece necesario porque cuando leí por primera vez la carta sobre el humanismo, me sorprendió la forma en que Heidegger criticaba al humanismo. Hasta ese momento yo personalmente tenía por humanismo a un buen y positivo movimiento de la humanidad. Hoy ya no pienso lo mismo, gracias a Heidegger, pero me doy cuenta que es bravo, ¿no? El humanismo es la ideología hegemónica de la modernidad, por ende de la actualidad. Hay un refrán en Argentina que dice no hay nada más feo que pegarle a la madre. Bueno, meterse con la madre siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar a tratar de ver un pequeño contexto historiográfico en esta parte y después en una segunda y quizás tercera, depende de lo que podamos ir avanzando con este tema, hacer este recorrido histórico. Humanismo es uno de los pilares, por lo menos de esta etapa de reflexiones que estoy presentando acá en YouTube. Bien, empecemos por las palabras humano y humanista como palabras bonómicas, o sea, como palabras de naturaleza buena en general. Es muy raro usar la palabra humano en contextos negativos. Hay palabras que gozan de buena fama, como por ejemplo amor, felicidad, solidaridad, etc. Y esto ocurre con la palabra humano y por extensión con humanismo y humanista, ¿no? Sí, humanismo significa estar con lo humano, que es generalmente algo que refiere a algo bueno. El humanismo debería serlo también, necesariamente. Lo humano aparece como lo opuesto a lo inhumano. Humano es sinónimo de piadoso, solidario y empático con lo humano en general. Y lo inhumano como todo lo contrario, en general con todo lo maligno. Los actos de inhumanidad son aquellos que se relacionan con ayudar al prójimo sin importar quién es, sino por simple empatía con el resto de los congéneres. Los actos inhumanos son actos malignos, crímenes de diferente tipo y que en general se asocian con personas malvadas y psicóticas. Por extensión, se denomina actualmente derechos humanos aquellos que los individuos tienen respecto de los abusos del Estado, ya sean abusos colectivos o individuales, ¿no? O sea, desde políticas discriminatorias, no sé, como la apartheid, la persecución de opositores políticos, como los abusos de la policía con los individuos, etc. Así que bueno, con eso relacionamos en la actualidad los derechos humanos. Humanitario, humanitaria son palabras que en forma adjetival denominan los actos altruistas de ayuda y solidaridad hacia personas o comunidades vulnerables, como es el caso de los refugiados, de los migrantes ilegales, de víctimas de catástrofes,
refugiados de guerra, etc., ¿no? Minorías violentadas y atacadas. Bueno, vamos un poquito a hacer un origen y evolución de la palabra esta que nos involucra, humanismo. Bueno, según la etimología que da Wikipedia, la palabra humano deriva del latín humanus y de homo es hombre en latín, que a su vez deriva del latín humus, que es tierra, suelo, ¿no? O sea, se refiere al de la tierra, pero como oposición a lo divino. Está lo divino, que son los dioses, y los hombres somos humanos, somos de la tierra. Ese sería el origen primitivo de la palabra, por lo menos en el latín, ¿no? Lo mismo en el griego. Pero después esas palabras y esas ideas van, como todo en el lenguaje y en el mundo y en la realidad, van evolucionando. Entonces, en esta referencia inicial, humano en latín se refiere al hijo de la tierra en general, ¿no? Avanzada y altamente influenciada por la cultura helénica, los romanos comenzaron a utilizar la palabra humano como sinónimo de civilizado, en oposición a bárbaro. Esta distinción fue heredada de los griegos, que llamaban bárbaros a todos los que no fueran o hablaran griego. Pero siempre, tanto en los griegos como en los latinos, el bárbaro está en una posición de ser inferior, siendo el civilizado superior respecto de ese ser inferior, que se acerca al salvajismo, que está muy conectado con la naturaleza y poco culturizado, lo cual coloca y da un estatus de humano mayor al civilizado. Acá, en este concepto grecolatino, lo humano de lo humano, digamos, la esencia de la humanidad es ser civilizado, ser culto, ser civilizado, vivir en una sociedad organizada, con un Estado, con una serie de cosas. La cultura anglosajona actual, ahora, hoy, 2024, se siguen adhiriendo los principios neodarwinistas, por los cuales su cultura, la anglosajona, sería superior a otras culturas europeas como la cultura latina, la cultura eslava, y extremadamente superior a lo que ellos generalmente denominan indígenas, ¿no? Negros, africanos, indios americanos, mestizos latinoamericanos. Y bueno, en esta separación juega un fuerte papel el color de la piel y los rasgos étnicos. Esto se extiende a Estados Unidos también. Fíjense que Estados Unidos, tomemos el lenguaje para comprender su mundo. En Estados Unidos, el que se llama generalmente SWAP, que quiere decir que es un anglosajón blanco protestante, ese es el americano, sin ningún adjetivo. En cambio, el que es negro es afroamericano. El que es hijo de mexicanos es latino, es mexicoamericano. El que es descendiente, hijo, nieto, bisnieto, lo que sea, o sea que lleva un apellido italiano, es un ítalo-americano. El Estados Unidos es un curioso caso de cosmopolitismo, pero en separación, ¿no? Actualmente las cosas están un poquito menos rígidas, pero las separaciones, incluso el crimen se organiza por nacionalidades, ¿no? Está la mafia italiana, la mafia judía, en vez de haber simplemente mafias, ¿no? Acá estas cosas juegan un papel importante, y eso es porque el pensamiento de esta sociedad anglosajona, que se llama en general anglófera, la anglófera, ellos son la raza superior. Es más, el mismo Winston Churchill declaró hacia el final de la guerra: no entiendo por qué hay gente que se ofende cuando decimos que los ingleses somos seres humanos superiores al resto. Y la historia ha demostrado eso. Bien, el humanismo. El humanismo, a diferencia de todo lo anterior que estuvimos viendo, no se refiere a una forma de conducta o a una posición moral y ética respecto del resto de los congéneres.
El humanismo es una ideología, ¿no?, que también conforma una visión del mundo. Es muy importante diferenciar entre lo que hoy en día llamamos humano, en cuanto a conducta frente a los demás, del humanismo como visión del mundo. El humanismo no siempre fue lo humano en el sentido en que lo entendemos hoy. Más bien fue muy inhumano y cumplió y cumple un papel fundamental en el mundo en el que hoy vivimos, ¿no? Vamos a tomar algo que menciona Heidegger, los ismos. En español, el sufijo mismo, ismo, es lo que nos indica una posición, una postura ante un debate en el cual distintas versiones del mundo se contraponen. El ejemplo, no sé, socialismo, capitalismo, anarquismo, etc. Por lo tanto, el humanismo es una visión del mundo que se opone o se opuso en su momento a otra visión hegemónica, como la de la Iglesia Católica y las religiones en general, que durante la Edad Media gozaron de un poder enorme y regían, por así decirlo, de forma hegemónica la visión, la única visión del mundo. El surgimiento del movimiento humanista se ubica en Europa occidental, a mediados del siglo XIII aproximadamente, en Italia, y en especial en el centro y norte de esta región, o sea, al norte del Vaticano, vendría a ser de Roma. Los valores de este incipiente humanismo no son los derechos humanos como los entendemos hoy. Se trató básicamente de un movimiento literario que alcanzó a los sectores ricos y medios de los estados italianos de la época. Hay nombres muy conocidos como Botticelli, Boccacci, Dante Alighieri, entre otros, ¿no?, el Petrarca. Todos esos son considerados humanistas pre-renacentistas. Bueno, en Italia la burguesía comerciante comienza a obtener un poder político del cual no gozó durante la Edad Media alta, ¿no? El orden feudal, sostenido por la cosmovisión de la Iglesia, comenzó a funcionar como una incómoda camisa para una burguesía comercial y bancaria cada vez más rica y por ende más influyente y poderosa. Ahí están los Medici, los Borgia. Esta burguesía comenzó a extenderse sin prisa pero sin pausa en las distintas estructuras del poder durante la Baja Edad Media. Tenemos casos como el de los Medici, los Borgia, que incluso llegaron al papado. Además esta burguesía dio paso a una clase de artista intelectual que fueron los que dieron inicio al movimiento humanista. Bueno, este humanismo no se refería a lo que hoy consideramos la defensa de los derechos humanos, la abolición de la tortura y de los abusos del Estado. Era más estructural y tenía como norte moldear o acabar con la incómoda camisa de la cosmovisión de la Iglesia durante la Edad Media. Debemos tomar en cuenta y dar la derecha a Marx en esto, ¿no? El humanismo, que coloca al hombre como centro y medida de todo el universo, es un relato del surgimiento mismo de la burguesía bancaria y comerciante que le dio ese sustento. El burgués no era noble y su poder residía en la riqueza que podía ser hereditaria, heredada, ¿no? Pero en el origen la riqueza obtenida fue obtenida con el esfuerzo personal y la superación de algunos individuos, comerciantes, industriales, etc. Los burgueses eran gente de la ciudad, de ahí viene su nombre, del burgo. No eran nobles, por lo cual no tenían un lugar dentro de la estructura social definida por la Iglesia, pero tenían dinero. En el periodo que va desde el Renacimiento a la Revolución Francesa, la burguesía europea intentará con diversa suerte incorporarse a la estructura de poder del mundo, tal como era en esas épocas, ¿no? Esto es comprando títulos nobiliarios, mediante matrimonios con familias nobles venidas a menos, o como premios por servicios personales al rey, o incluso incorporándose a la curia romana
alcanzando puestos estratégicos como obispados y papados. Bueno, llegamos al punto en que el hombre va a desplazar a Dios del centro del universo, ¿no? En donde la burguesía se va, por decirlo así, a sacar la camisa medieval de encima. Ya agotadas las vías de querer alcanzar el poder dentro del sistema, va a venir la revolución, o sea, destruir el sistema y crear uno nuevo. Bueno, básicamente el humanismo es una forma de pensamiento filosófico que rescata la forma nostálgica del pasado griego y romano, se opone a la cosmovisión católica que sostiene una rígida inamovilidad social y jerárquica, con un sistema de castas que impedía y veía negativa cualquier alteración del orden social vigente, ¿no? Que era el feudalismo. El humanismo se dio en toda Europa occidental entre los siglos XV y XVII, pero con distintos grados y evolución según cada país. Pero lo que en general nos importa acá es el papel que el humanismo jugó en la estructura mental europea y por qué. ¿Por qué este pensamiento fue el que posibilitó e implementó la mundialización del planeta bajo el dominio europeo? El eurocentrismo cultural y político que aún hoy subsiste como supremacismo, en especial en la anglosfera, ¿no? Pero que también se extiende al resto de los países como Francia, España, Alemania, Europa, etc. Bueno, el humanismo evolucionó primero hacia la reforma protestante, después a la ilustración y por último al liberalismo y también al marxismo, ¿no? Por supuesto. El humanismo posibilitó la conquista de América, de África y Asia a partir de la idea supremacista y de la ventaja tecnológica, por supuesto, que reserva el nombre del humano al europeo blanco y civilizado y reduce a salvaje o bárbaro al resto del planeta. Después de la Revolución Francesa, incluido el periodo napoleónico, el liberalismo se irá extendiendo como ideología hegemónica en todo el planeta, en las nuevas naciones surgidas en América durante el siglo XIX. Luego de las guerras de la independencia, el humanismo continuó su lucha contra la barbarie y el salvajismo, ¿no? Ya en manos de los criollos en vez de los europeos nativos. En el continente africano, esta cruzada civilizatoria se dio bajo la forma del colonialismo imperial. Prácticamente todas las naciones europeas ocuparon y explotaron los territorios de África y Asia con el pretexto de la cristianización y la civilización. Bueno, ilustración y liberalismo. Los humanistas ilustrados que condujeron la Revolución Francesa, como Robespierre, Marat, Danton, y redactaron la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, luego regaron de sangre París y Francia con la guillotina, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Ciudadano no se incluyó a las mujeres, no se incluyó a los esclavos ni a los indígenas. La visión sesgada de limitar lo humano al blanco europeo les resultó absolutamente transparente y natural. Por eso llaman a la declaración universal. O sea, abarca todo, pero parece que no todo el que anda sobre dos patas habla es humano para ellos. Tampoco incluía lo que en esta época era llamado el populacho o la chusma, o sea, los pobres. El pueblo no eran los pobres, el pueblo eran los burgueses. Nada menos que la mayoría de la producción europea de la época no estaba en la categoría de humano, ahora solo reservada a la burguesía blanca. Esto implicaba que no tenía ningún derecho humano reconocido, como hoy se pretende que se lo reconozca. Es también en esta época que la idea del salvaje, digamos, el mismo Rousseau de alguna manera ubica al ser humano más primitivo, cercano a la condición animal, como un buen salvaje, ¿no? Como un animal que no está corrupto por la humanidad, sino que pasa a ser corrompido por los otros.
pero que nace bueno. El humano salvaje es una idea típica de la Ilustración, en la cual se caracteriza que los hombres son animales racionales. Ahí está la metafísica, ahí está Platón, ahí está Aristóteles, pero que esa posibilidad racional solo puede alcanzarse mediante la civilización y la Ilustración. El hombre salvaje es aquel que no ha roto sus lazos con la naturaleza, lo cual lo coloca más cerca de los animales que de los hombres. Hacia el siglo XVII todos los indígenas que habitaban el mundo, por ser conquistados y civilizados por Europa, eran considerados o bien salvajes o bien bárbaros. El salvaje y el bárbaro no son lo mismo para el humanismo. El primero se relaciona con la idea supremacista y racista de la superioridad del blanco europeo sobre la raza inferior, caracterizada por el color de su piel y sus caracteres étnicos que hasta bien entrado el siglo XX se siguió llamando raza. La raza humana se equivale a la raza de los animales, ¿no? Y el darwinismo puso las bases científicas para la instalación de esas ideas. El bárbaro, a diferencia del salvaje, es para el humanismo una actitud o una visión del mundo en donde estas comunidades bárbaras adhieren a la antigua como visión de la Edad Media. En el caso de aquí de América, los ilustrados civilizados criollos consideraban a los mestizos y criollos pobres como los gauchos, ¿no?, como bárbaros, y a los pueblos autóctonos como salvajes. Así que el gaucho era el bárbaro. De ahí nace la famosa dicotomía de civilización a barbarie, ¿no?, sobre la cual va a reflexionar y escribir largamente Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y otros intelectuales argentinos. Bien, civilización y genocidio. Bueno, el civilizador humanista de todo el siglo XIX y XX fue necesariamente genocida, ya que la única forma de imponer la civilización era mediante el exterminio o la educación autoritaria de las generaciones más jóvenes, ¿no?, que fue lo que ocurrió. Durante el siglo XX el humanismo se dividió entre liberalismo, marxismo y también fascismo. En el caso del comunismo, y por parejo que parezca, el humanismo es el norte ideológico, ya que reivindica el papel histórico de la burguesía como modernizadora y destructora del régimen medieval. Esto último ocurre, a mi entender, por lo menos por el papel que jugó Hegel, ¿no?, Georg Hegel, y su obra maestra Fenomenología del Espíritu, cuya lectura recomiendo. En esa obra Hegel describe la odisea civilizadora de Europa, incluso divide el mundo en donde la historia ha llegado y en otros donde esta aún no se ha hecho presente. Para los que dudan de la adhesión de Marx a estas ideas eurocentristas de Hegel, les recomiendo que lean el artículo llamado Bolívar, que Marx escribió para un periódico estadounidense, en donde lo trata a Bolívar de bárbaro, lo acusa de que con su campaña libertadora no hizo más que retrasar el avance de la civilización y la historia de América. Léanlo, es imperdible e increíble. Bueno, durante el siglo XX hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, ideas como la eugenesis y el supremacismo racial dieron paso a los distintos fascismos. En especial el nazismo aplicó la idea de la pureza racial y clasificó a las razas inferiores como subhumanas, ¿no?, Untermenschen, arrogándose el derecho al exterminio de estas razas inferiores o, en el mejor de sus casos, su reducción a la esclavitud. Hitler esgrimió dos argumentos bastante incómodos para lo que hoy llamamos el Occidente colectivo, o sea, Europa Occidental y Estados Unidos. Equiparó el exterminio de los judíos y la conquista de Rusia, de Europa del Este, con la conquista del oeste que hizo Estados Unidos en el siglo XIX, en donde la expansión de la civilización blanca se dio mediante el exterminio de los pueblos originarios o su reducción, ¿no?, y transculturización.
también con la conquista de la India por parte de los británicos durante el siglo XVIII y XIX. Hitler se sorprendía y no entendía por qué los ingleses y los americanos lo criticaban si ellos habían hecho lo mismo, pero no lo hacía con ironía, lo hacía con absoluta ingenuidad, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es que de Hitler se puede decir algo así. Bueno, durante los juicios de Nuremberg, Rudolf Höss, el último comandante del campo de exterminio de Auschwitz, admitió ser responsable del asesinato de aproximadamente 500.000 de personas. No me acuerdo si era 500.000 o 1.000.000. Pero a la vez esgrimió que los métodos de exterminio utilizados eran absolutamente humanos y que se evitó por todos los medios el sufrimiento innecesario de las víctimas. Veamos acá, también tenemos otro concepto de lo humano, que es la de no dar dolor y que da mucha tela para cortar en el futuro. Ojalá algún día me acuerde y lo haga. Bueno, como vemos, la idea de lo humano da para muchas cosas, tantas que al final pueden terminar confundiéndonos, ¿no? Bien, el humanismo como filosofía. Básicamente el humanismo es un pensamiento filosófico que coloca al hombre, solo algunos hombres en realidad, en el centro del universo, desplazando a Dios de ese lugar y desconociendo el antiguo principio del derecho de gente, ¿no? Que no dividía a los humanos entre bárbaros, salvajes y civilizados, sino entre fieles e infieles. Fueron los reyes católicos y la jerarquía eclesiástica las que trataron de poner algún freno al exterminio de los pueblos que habitaban América. Fue necesario que el Papa declarara a estos pueblos originarios como humanos, ya que la condición medieval de humano era la de poseer un alma. Todos los hombres que habitaban el planeta eran para la iglesia humanos, en tanto poseían un alma inmortal y habían sido creados por Dios. En la segunda mitad del siglo XIX, el humanismo y la ilustración, del siglo XX, el humanismo y la ilustración van a ser fuertemente denunciados a la sombra de lo que pasó con el exterminio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde se aplicaron los principios industriales y racionales de exterminio humano, ¿no? Bueno, en resumen, el humanismo abrió el camino de la modernidad tal como la conocemos hoy. La mundialización primero y la globalización después son sus productos principales. La realización de la metafísica en técnica moderna y el monopolio de la ciencia moderna como único saber reconocido por el Estado y el capitalismo son sus hijos directos. Bien, por último, la ilustración fue, junto con las ideas liberales de la burguesía europea, el gran movimiento transformador que nos llevó como especie a esta época que llamamos modernidad y a la que hoy llamamos mundo, como planeta, como globo. El prestigio de la matemática y de las letras escritas son, paradójicamente o no, dos elementos vitales del tendero burgués. Tanto los sistemas de registro de cantidades mediante números como el de las mercancías en listas escritas supusieron un salto histórico durante la Edad Antigua, en especial por el comercio, que es la actividad de los burgueses en general o es la originaria. Humanismo e ilustración son el ideal hegemónico que los tenderos burgueses impusieron y que aún hoy nos gobiernan como única forma posible del mundo. Como dijo Leibniz, Dios creó el mejor de los mundos posibles. Nada más que el mundo no es creado por Dios, sino por el hombre. Y a esto lo llamamos hegemonía o resignación. Leibniz, al decir que el mundo existente es el mejor de los mundos posibles, está diciendo no lo toques porque así está bárbaro. No importa a quién perjudique ni a quién favorezca. La ilustración es una tendencia dentro del humanismo que realiza la operación de que lo escrito es la única forma de verdad y cultura auténticamente civilizada. El hombre civilizado burgués y liberal debe ser además ilustrado.
debe saber leer y escribir para así poder acceder a la cultura civilizada del mundo. En mi país hemos tenido grandes ilustrados como el general Belgrano, el general San Martín, el presidente Sarmiento, que fueron auténticos cruzados de esa causa. Fundaron escuelas, tradujeron textos, fundaron bibliotecas. San Martín donó al Perú su biblioteca personal, que en ese momento era una cantidad de dinero enorme porque los libros eran carísimos, era como donar, no sé, un centro de computación completo. La ilustración del hombre era una de las maneras de salvar al hombre del salvajismo y del barbarismo, ¿no? Una forma de salvación directamente, por lo cual la actividad civilizatoria se convierte en cruzada. Y ya sabemos lo que es una cruzada. Es una guerra religiosa en la que para hacerle bien al enemigo se lo mata. Eso es una cruzada, básicamente. No importa de qué religión la lleve adelante. El ser ilustrado equivale al verdadero... el saber... Sí, el ser ilustrado equivale al verdadero saber. No hay nada en el mundo que no pueda ser expresado en letras. Sarmiento afirmó que el hombre que sabe es un hombre libre. Así que también la libertad pasó a ser una cuestión de ilustración. Porque cuando Sarmiento afirma el hombre que sabe, no se está refiriendo al hombre que sabe ordeñar una vaca o montar un caballo. Se está refiriendo al hombre que sabe leer y escribir. Y que no solo sabe leer y escribir, sabe interpretar los textos y puede interpretar el mundo a través del escrito, de leer el diario, de leer libros, etc. Eso lo hace libre según Sarmiento. No está haciendo más que repetir uno de los credos de la ilustración. Como pasó con el resto del humanismo, la ilustración, el leer y escribir, fue una de las más prestigiosas actividades civilizatorias. Digamos que una de las primeras guerras en las cuales los soldados fueron mujeres, acá en la Argentina por lo menos, fue la batalla por la educación básica, ¿no? Donde las maestras, entre finales del siglo XIX y principios del XX, generalizaron la educación básica en la Argentina, y la Argentina fue una vanguardia absoluta en tener una población que sabía leer, escribir y la matemática elemental por lo menos, casi sin analfabetos. Llegamos a niveles cero de alfabetización. En el humanismo, lo que hoy todos entendemos por educación se convirtió en la salvación y la puerta de entrada de los salvajes y los bárbaros al mundo civilizado. De eso no hay ninguna duda. Bueno, hoy somos todos humanistas tecnoilustrados. Veremos alguna vez si podemos salir de esa condición y hacia dónde salir. Muy bien, bueno, con esto creo que tenemos bastante en esta primera parte. La idea es después abordar algunas cuestiones en cartas al humanismo y profundizar la parte filosófica, el pensamiento humanista, cómo aún hoy es hegemónico, cómo nos condiciona y cómo podemos verlo en distintas manifestaciones del hacer de los hombres. Bueno, no renuncien a ser felices. Si les gustó el video pongan me gusta, si quieren hacer comentarios háganlo y suscribirse se agradece.